Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este Espacio Venezuela Hoy, que se transmite también en Radio Martí. Tengo de invitados en el panel desde Argentina al colega periodista Leandro Gasco y también a Gladys Azabache Chirinos, activista de derechos humanos, artista, y desde el sur de la Florida al joven analista político, conductor de Contrapoder 3.0, Esteban Hernández. Bueno, no voy a comenzar con las damas, quiero comenzar con Esteban porque sé que tiene una posición muy diferente a lo que es la mayoría del venezolano, con este crecimiento de María Corina Machado, que ya el régimen ha dicho que está inhabilitada para participar. Sin embargo, vemos que crece enormemente su popularidad, los recorridos en calle, pero parece que se van a enfrentar en votaciones con la dictadura el próximo año, pero antes pasan por unas primarias. ¿Qué dice Esteban sobre este tema? Bueno, en primer lugar, no estoy tan de acuerdo contigo, Alejandro, respecto a que tengo una postura distinta a la mayoría de los venezolanos. Cuando vemos las encuestas, estamos hablando del porcentaje respecto a quiénes van a participar en la primaria, que estoy convencido que no va a ser la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, tener un 50, un 60, un 70, incluso un 100% de apoyo es de un grupo muy reducido de ciudadanos. Y respecto a la movilización de calle, yo creo que tú que trabajas en medios y Azabache y Leandro también saben cómo se pueden manipular las imágenes muy fácilmente. El chavismo, de hecho, ha estado haciendo prácticas similares. Yo no creo que realmente haya tanto apoyo como la gente está diciendo. Pero ¿qué tengo que decir al respecto? Bueno, que lamentablemente el partido político y la lideresa, que supuestamente durante todos estos años habían sido los coherentes y habían impulsado una narrativa que estaba un poco más acorde con la realidad respecto a cómo era la salida del régimen, se han convertido en el nuevo Voluntad Popular. Lamentablemente, Venezuela está actuando de la misma manera de la que actuó Voluntad Popular durante el gobierno interino e incluso en años anteriores, porque lo que están utilizando son argumentos balurdos, están utilizando cuestionamientos sin sentido y además están impulsando narrativas que realmente la gente que ya entiende cuál es la naturaleza criminal de este régimen no debería siquiera tomar en cuenta este tipo de posturas. Te están preguntando, ¿y tú qué propones? Lo mismo que hacían la gente de Voluntad Popular. Y si los de 20 Venezuela no se acuerdan lo que ellos decían hace 1, 2 o 3 años, que era lo que realmente se proponía, que era lo que realmente funcionaría, ¿no? En este escenario, evidentemente ahí no hay nada que yo pueda hacer para ayudarlo, porque es un asunto de una memoria corta y selectiva, ¿no? Que tienen adaptada a la situación. En este caso, como es la lideresa que ellos siguen, como es la persona que a ellos les agrada, entonces cambian su discurso totalmente. Estamos viendo, Alejandro, además, bueno, prácticas bastante lamentables porque están traficando con las esperanzas de la gente. Lo mismo que hizo Juan Guaidó en el pasado, ¿no? Al decirle a la gente, además con eslogan vacíos, el famoso mantra del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que después cuando se dieron cuenta que nada de eso se estaba desarrollando, cambiaron al vamos bien. Bueno, hoy lo que vemos es otra frase vacía, que es hasta el final, pero como la está impulsando la lideresa que a mí me gusta, entonces se la justifico. Y se está llegando además al punto en donde, al igual que la gente de Voluntad Popular, están acusando a cualquier persona que se atreva siquiera a cuestionar todo esto que están haciendo, de que de ser tarifados, de ser infiltrados en la tiranía. En el pasado, como estábamos de acuerdo virtualmente en prácticamente todo, y te lo digo yo que en espacios contigo y en otros espacios compartí panel con muchas personas de este partido, bueno, eso era, digamos, un amorío político, ¿no? Porque estábamos de acuerdo en absolutamente todo, pero ahora, como a ellos les ha correspondido cambiar el discurso, entonces vemos que lamentablemente están cayendo en la misma politiquería, están traficando con las esperanzas de la gente, y acá lo que se viene es nuevamente un despecho electoral. El que crea que esto es por las vías electoral y el que crea que además el CNE chavista va a dejar que María Corina Machado participe en una primaria, habiendo ya ratificado la inhabilitación que tiene desde el año 2015, si mal no recuerdo, entonces, bueno, es que ha estado viendo pajaritos preñados todo este tiempo y lamentablemente no entiende ni lo más mínimo de la realidad de lo que está sucediendo en el país. Bueno, ahora paso contigo, Azabache, pero sí para diferir un poco de Esteban Hernández, yo sí creo que hay un movimiento, la mayoría está viendo como la esperanza a María Corina Machado, aunque uno puede estar o no de acuerdo, veo que la gente se va sumando en distintos ámbitos, en distintos sectores, pero bueno, esa es la percepción de él, es la mía, no sé si la compartimos, pero al final lo que sí es cierto es que seguimos en dictadura, no ha cesado la usurpación del dictador, hay un control férreo de todas las instituciones por parte del régimen y que ha cambiado
que ahora sí hay una esperanza de poder derrotar a quien ya ha sido públicamente denunciado de haber hecho trampas, incluso por eso se le desconoce en Estados Unidos, tiene sanciones en Estados Unidos, a Sabache, ¿qué ha cambiado? No, hasta ahora no ha cambiado nada. Indudablemente yo también veo mucha movilización interna de los venezolanos, pero tenemos que estar claros, y el mundo tiene que estar claro, que en Venezuela no hay democracia, no existe república, Estado de Derecho ni poderes independientes. Votar, ir a unas elecciones en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Y yo siento que están empujando a la gente a eso. Pero me quiero parar en la frase que dijo Esteban, hasta el final. Justamente yo creo que ahí está la disyuntiva. ¿Qué es el final? Porque si el final es ir a una elección con el sistema chavista, el Estado chavista, porque vamos a estar claros que no es un gobierno, es una tiranía, caeríamos en lo mismo y estaríamos condenando a Venezuela a ser la próxima Cuba, ¿ok? Pero si María Corina tiene lo que tiene que tener un líder, porque lo que necesitamos nosotros es un líder opositor que salga del país y haga lo que hizo el presidente de Ucrania, a los países, a las organizaciones internacionales, buscar lo que hay que buscar para liberarnos y luego reinstitucionalizar el país, ¿verdad? Y luego ahí comenzar una nueva democracia limpia, transparente y todo lo demás que se necesita. Del resto es caer en el mismo juego chavista. Lamentablemente, yo comparto con Esteban del tráfico de la esperanza, porque parecería ser que en Venezuela la emoción va por encima de la razón y todo es tan confuso y tanto ruido comunicacional que la gente no distingue qué es lo verdadero, qué es la mentira, qué son las cosas realmente que los van a sacar adelante. Yo siento, y estoy también poniéndome los zapatos de mi gente en Venezuela, la desesperación, porque estamos hablando de un país donde hay torturas, donde hay presos políticos, donde hay más del 95% de nuestra población bajo la línea de pobreza. O sea, es un régimen de hambre, miseria y muerte. Entonces, yo creo que nosotros como comunicadores tenemos que presionar en cuál es ese final, y si ese final es el que verdaderamente nos va a dar la libertad, apoyar, pero si no es, también hay que señalar con toda la fuerza. Ahora, te pregunto, Leandro, vemos que en estas organizaciones internacionales hay, por lo menos el presidente de tu país, el señor Fernández, apuesta al diálogo. En ese diálogo, viendo todas estas circunstancias que ya analizan Esteban y Azabache, ¿cómo puede irse? ¿Qué pretenderán? Es decir, porque vemos que Lula da Silva, Fernández de Argentina, tienen una posición. Sin embargo, otros presidentes de la región se están dando cuenta que la inhabilitación política de María Corina Machado es más de lo que se ha vivido en los últimos años, en los últimos 24 años en Venezuela. Entonces, estamos como sin salida, pero hay factores que están jugando a la permanencia, a la perpetuidad de este tipo de liderazgo. Bueno, varias cosas. Punto número uno, lo que dijo Fernández en el ámbito del Mercosur, inexistente Mercosur, es para considerar porque echa la culpa a las sanciones de Estados Unidos, de la realidad del pueblo venezolano, de los más de 7 millones de exiliados. Entonces, ahí habla desde un lugar de necedad, de locura, que no se puede entender. No sé si estará en el mismo ámbito en el que se mueve en Argentina, que pareciera más preocupado por terminar su mandato y recibir los millones de dólares que aparentemente le daría a Cristina Fernández de Kirchner, complaciente por lo que ha hecho hasta ahora y por lograr impunidad en las causas judiciales, que otra cosa. Tal vez la vinculación que pueda tener con distintos sectores, lo mismo que lo que hace Lula, implicado seriamente en Odebrecht y en corrupción. Entonces, eso por un lado que hay que desmantelarlo, porque no tiene ningún tono de seriedad lo que él dice por un lado. Por otro lado, la cuestión de Venezuela nos habla de hartazgo, de desesperación y de buscar una luz en cualquier lugar. Si bien es cierto que hay una reacción con lo de María Corina Machado, a mí en lo particular, ya analizando la discursiva de ella de hace tiempo, no me gusta lo dispar, lo disímil. Yo no soy de izquierda, no soy de derecha, no soy. Digo, Venezuela necesita a alguien que tenga firmeza. Claro, tampoco es serio, lógico y razonable decir vamos a elecciones. Vamos a elecciones con un desgobierno tirano en un narcoestado que debería tener a su presidente y a toda la cúpula presa.
hay ejecuciones extrajudiciales, preso político, miseria, hambre, vínculos más que probados con el narco. Entonces, lo mismo que ahora se termina lo del Mercosur, viene la cumbre Unión Europea-CELAC. Ah, no, pero si Maduro pisa suelo en Bruselas, va a quedar preso porque el Tribunal Internacional. Yo estoy cansado. Todo el mundo dice cosas y después no pasa nada. Parece que nos entretienen. Entonces, ¿yo qué quiero? Sí, si hay una oposición seria en un marco muy difícil, porque este gobierno, el que tenemos en Venezuela, y hay que decir también que la táctica esta de proscripción ya la vimos en Nicaragua, la conocemos porque viene de raíz cubana, y te lo digo desde Argentina, en donde por estos días tenemos una noticia en donde se produjo en una de las provincias más pobres, porque cuando vos ves lo clientelar, la corrupción, la red de corrupción que se ve en Honduras, que prospera en Colombia, que está pasando en Argentina, qué casualidad, siempre está la inteligencia cubana haciendo lo suyo, y Venezuela también, y ahora China, porque cuando ayer se hablaba en el tema del Mercosur, que decía, no, pero se pelearon porque el presidente de Uruguay no está de acuerdo con que el Mercosur haga libre comercio tratado con China y quiere hacer Uruguay libre tratado con China de comercio. Yo estoy en contra, porque hay una base china en Cuba, porque hay una base china militar de espionaje ya en Argentina, en Neuquén, puesta por Cristina de Kirchner, corrupción de por medio hace tiempo. Entonces, tenemos que ver todas las fichas, y lo mismo con el tema, claro, Venezuela necesita un aire ya. La gente necesita libertad, paz, comida, y basta de presos políticos, y basta de narco. Entonces, bueno, ves María Corina Machado, ves cualquier luz y vamos todos para allá. Yo entiendo eso, porque ¿cómo no voy a entender al pueblo que sufre? Pero no puedo lograr un raciocinio lógico desde el actual sistema de gobierno, porque lo que buscan, por eso Alberto Fernández dice, no, pero tenemos que permitir la autonomía de los venezolanos. ¿Qué autonomía? Esto igual que, no, pero la soberanía, no se pueden meter los otros estados. Ya llegó un momento en Cuba y en Venezuela que tiene que haber una fuerza nacional opositora e internacional para lograr un cambio. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Que sigan matando gente? ¿Que se mueran todos de hambre? ¿Y que los ricos y corruptos sigan con su plan macabro para eternizarse? No sé. No se sabe, pero bueno, siguen pasando las cosas y yo creo que todo lo que ustedes tres han hablado lo resume la frase que dijo inicialmente Esteban Hernández: están traficando con la esperanza de un pueblo que quiere no quedarse brazos cruzados, pero en participar en este tipo de elecciones o de selecciones, como la llaman algunos analistas, pues es perjudicial porque ayuda a mantener al régimen castrocomunista, esta organización criminal cuyos cabecillas tienen precio en la cabeza del Departamento de Tesoro por Estados Unidos y sanciones también de la Unión Europea por su vinculación con el blanqueo de capitales, y hay que repetirlo, y también con sus negocios y la cercanía de negocios con el narcotráfico. Esteban, pongamos el ejemplo de que María Corina Machado, y repetirle y aclararle al cubano qué es lo que está ocurriendo. Se está intentando escoger un candidato opositor, entre comillas, que se enfrente al dictador en elecciones el próximo año 2024. No tienen fecha todavía, no se sabe si van a ocurrir, están contempladas en la Constitución chavista, pero ese es el panorama. María Corina Machado, después del desprestigio y el descalabro de la propia agrupación opositora con la cara de Juan Guaidó, pues la gente está diciendo, ok, esto es lo que me queda, María Corina es lo que me queda. Sin embargo, haciendo el ejercicio completo, se llega a esas elecciones, el régimen nuevamente escamotea al menos 1 millón de votos, como lo dijo Marmatic en esa oportunidad, en 2018, me corrige si me equivoco de fecha, y qué va a pasar el día siguiente con el pueblo que sigue necesitando agua, luz, comida, buenos salarios, libertad. Bueno, no puede pasar absolutamente nada que sea cierto, Alejandro. Lo que va a pasar es, como ya dije, viene un despecho electoral, como lo que hemos vivido en el pasado, porque la gente está cifrando, el sector que está cifrando sus esperanzas en María Corina se va a dar cuenta que evidentemente forma parte de más de lo mismo. Y lo ves incluso por cómo está haciendo las cosas desde ya, por todo el comportamiento que ha tenido. Es un cambio de discurso constante porque se dan cuenta que están cayendo en una incoherencia enorme respecto a lo que ellos mismos han dicho. Entonces, te dicen primero que es para escoger el liderazgo opositor, después que es para participar en el proceso electoral. Una vez ratifican la inhabilitación,
Entonces agarran y dicen que esto nunca se trató de ir nada más a un proceso electoral, sino de tomar las riendas del liderazgo opositor. Pero recientemente la misma María Corina le ha mandado un mensaje a Nicolás Maduro diciéndole, tú no vas a escoger a quien representa a la oposición para que te derrote en las elecciones. Vuelve nuevamente el discurso electoral. Pero después sus mismas bases de Venezuela dicen, no, es que no es electoral, la lucha no es electoral, es sencillamente para que el liderazgo esté bajo alguien, bajo la tutela de alguien que sí llega hasta el final, porque ese es el eslogan que utilizan, ¿no? Pero para que vayamos unidos. Entonces usan el mismo argumento. ¿Unidos con quién, Alejandro? Unidos con quienes ellos mismos, ellos, los de 20 Venezuela, llamaron cómplices y colaboracionistas de la tiranía del pasado. Unidos con quienes se arrodillaron ante la Asamblea Nacional Constituyente. Unidos con los tipos que tuvieron esa payasada de gobierno interino, que estuvieron envueltos en cuantos casos de corrupción y que evidentemente por eso la gente ya no confía en ellos. Con ellos es que hay que estar unidos. O sea, están cayendo en el mismo chantaje de la unidad que la misma María Corina en el pasado criticó, pero como ahora es su momento de brillar, entonces utilizan exactamente el mismo argumento en contra de, bueno, quienes en esta oportunidad estamos, me disculpa la falta de humildad, pero estamos teniendo un poquito de lucidez y entendemos que si Juan Guaidó se comportó de esta manera, si Leopoldo López se comportó de esta manera, en la cuestión esa de la salida, donde María Corina, por cierto, también participó, si Capriles se comportó de esta manera, si Rosales se comportó de esta manera, evidentemente el resultado va a ser el mismo, porque el hecho de que le cambies un rostro, no, a la estrategia, no va a traer nada distinto, sigue siendo exactamente lo mismo, lo dijo muy bien Azabache, no ha cambiado absolutamente nada, nos estamos enfrentando al mismo estado criminal, entonces porque tú maquilles o le cambies el color de la franela, no, pero el comportamiento y las estrategias siguen siendo exactamente lo mismo, no va a traer absolutamente nada bueno para Venezuela, más allá que otro despecho, otro guayabo, otra depresión política que, bueno, lamentablemente son los ciclos en los que nos ha tocado vivir en Venezuela. Azabache, desde Argentina, sabiendo que hay una gran comunidad de venezolanos que se ha tenido que ir huyendo de la miseria que se vive en Venezuela, igual en Estados Unidos. Fernández, por cierto, el presidente del país donde tú vives actualmente, señalaba que el responsable de esta migración ha sido precisamente las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Tratando de evadir la responsabilidad de lo que es un régimen que ha acabado con todo el país, ¿no? Lo ha convertido en un miserable pueblo. Esa miseria, visto que el resultado aquí evidentemente va a dar lo mismo que los últimos 24 años, esa miseria, ¿cómo crees que vaya a repercutir en Argentina, en los migrantes, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en el hemisferio, ¿no? Con un venezolano empobrecido que empobrece a los países vecinos, Colombia ya tiene más de 2 millones, Perú también, entonces, ¿cómo lo ves tú, la situación hemisférica después de este proceso electoral, cuando el régimen nuevamente se enquiste y diga que sigo y tengo legitimidad o por lo menos un cariz democrático por 6 años más? Sí, bueno, fíjate, hay varias cosas, ¿no? Vamos por partes. Lo de las expresiones del presidente de Argentina son repudiables bajo cualquier punto de vista. Eso de achacarle las sanciones y que por eso la migración está como está, es una falta de respeto para todos los venezolanos en el mundo, porque hay que decir que esas sanciones son únicamente para personeros del régimen que han cometido hechos de corrupción. De hecho, actualmente Biden, la administración de Biden, está negociando con Maduro y de hecho es una de las exigencias, ¿no? Que tengan unas elecciones para levantar algunas sanciones. Entonces, por eso es tan importante investigar el panorama general, porque entonces le están exigiendo la comunidad internacional, que es Estados Unidos, a Maduro elecciones. Bueno, esto se fabrican cualquier cosa. Por supuesto que hay que estar claro que estamos en una organización criminal, un Estado chavista que tiene tomado todo, la parte militar, la parte política, la parte comunicacional, la maneja el régimen, ahí no entra nada. Y es importante también saber que aunque cambien a Maduro, porque son capaces de cambiar a Maduro, poner a Guaidó, poner a María Corina, poner a cualquiera arriba de títere, pero el Estado criminal está enquistado. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de criminales. No es mentira, es un hecho que mientras sucede todo esto,
de las elecciones, el presidente de Irán va a Venezuela a cerrar 25 acuerdos o más, y de que esos no son los acuerdos militares, comunicacionales y de educación, o sea, gente terrorista metida en la educación de Venezuela. Entonces, yo lo que quiero hablar con todo esto, que es una cosa bien premeditada, que el manejo de la información la manipulan ellos también porque tienen bastante tecnología a eso. De hecho, la inhabilitación de María Corina sucedió en el 2015. En el 2015. Esto es un refrito de una noticia vieja que la impulsaron para generar todo esto en la comunidad internacional. Pero nadie habla de eso, nadie habla de eso. Entonces, hay una gran manipulación. El Foro de Sao Paulo tiene las cosas y los planes bien concretos para toda la región. El problema no lo tiene solo Venezuela, el problema lo tiene todos los países de la región, y yo diría que a nivel global, porque esta gente se ha juntado, para decirlo, no sé, simpáticamente. Venezuela está invadida por Cuba, China, Rusia, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN, narcoterrorismo. Entonces nosotros necesitamos una liberación, pero para tener esa liberación necesitamos que los países entiendan la verdadera condición de Venezuela y que también se preocupen por su país, porque aquí vemos a Argentina cayendo en lo mismo, vemos a Colombia, vemos Chile, vemos Nicaragua, vemos Cuba, o sea, se están apoderando de toda la región, y mientras, como siempre digo, mientras los buenos no hacemos nada, los malos avanzan sin tregua. Pero eso no hacer nada a los buenos es el argumento, Leandro, que están utilizando muchos venezolanos para decir, es que no me puedo quedar en mi casa, tengo que salir a votar. O como no entendiendo, igual voy a referirlo a la comunidad internacional, generalmente en este tipo de foros se lavan las manos, hacen comunicados, pronunciamientos, pero no hay ningún tipo de acción efectiva que permita, bueno, liberar a los presos políticos en Cuba, que tienen 64 años y más de 1000, en Venezuela. La situación, antes de pasar con Leandro, ¿ibas a decir algo, Azabache? Sí, quería completar la idea de lo que estás diciendo. Por eso es que se necesita como un tipo de el presidente de Ucrania. O sea, se necesita un líder que salga de su país y que haga las acciones que hay que hacer en toda la comunidad internacional, en todo el mundo que ame la libertad y la democracia, que sepa que la seguridad de su país está en riesgo con esta organización criminal creciente que tiene tentáculos en todo el globo terráqueo. Entonces, sí, a eso voy. Tenemos que lograr, ojalá, te juro que yo pienso que hasta el final es precisamente lo que se debe apuntar, exigirle a María Corina que de verdad vaya hasta el final, ya que está haciendo el momentum y está fabricando el momentum, que vaya hasta el final, pero de la libertad, no de la elección, porque la elección no nos va a llevar absolutamente nada. Bueno, Leandro, para completar esta idea de lo que han conversado ustedes tres, ¿realmente este liderazgo sería capaz de llegar al final? ¿Sería capaz de sumar pues a la comunidad internacional, realmente al entorno internacional, para concretar y llegar hasta el final? ¿Hay interés realmente o se queda esto en política de reuniones como Mercosur, OEA, ONU, etcétera? Bueno, hace falta libertad, verdad y bien, y que el político, sea María Corina Machado, sea quien sea honesto y no caiga en las garras de la corrupción sistémica y el narcoestado. Empecemos por ahí. Después, fallan todos los resortes: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos como, no sé, las ONGs, varias. Entonces, eso también es un tema, porque vemos qué está haciendo Cuba, y Cuba ya no es solamente las brigadas de médicos, ahora son los programas de alfabetización. El sí puedo ya no es sí puedo ayudar a un país como a las provincias de Argentina, donde hay mil escuelas en Chaco, 1000 escuelas de gestión social que te ponen la bandera de Cuba y de Venezuela, y los alumnos tienen que jurar lealtad por ley a eso. Cuidado con todas esas cosas, porque yo sí puedo infiltrar agentes de inteligencia en tu país y en tu estado. Digo, y nadie dice nada, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está para decir, donde hay un opositor, como en Jujuy, que también tiene toda la familia implicada en cargos de gobierno, pero el kirchnerismo le manda gente para desestabilizar, hacer una especie de golpe de Estado, y Alberto Fernández llama a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice, bueno, por favor, que se quejen, no puede ser lo que están haciendo ahí. Lo que van a cambiar. Hay que tener mucho cuidado porque están infiltrados en todos los lados, y esto va más allá. Ojalá haya honestidad. La esperanza es lo último que se pierde, Dios mediante. Pero así estamos. Así estamos. Bueno, y termino con Esteban Hernández, con quien comencé este espacio de Venezuela Hoy, de Martín Noticias. Esteban, esperanza,
tú bien lo decías, la esperanza está siendo utilizada por el liderazgo opositor e incluso oficialista, porque creo que ambos se nutren de ello para ir a unas elecciones, legitimarse ante el mundo entero y después decir, yo no, a mí me cogieron, yo no soy dictador, yo no estoy aquí como pues una persona que se ha robado un proceso electoral, sino simplemente el pueblo eligió esta opción. Entonces, ¿cuál es el camino? Como dice Azabache, llegar hasta el final, que me imagino que habla, cuando menciona a Zelensky, que sea un final con todo, pues, incorporado. No, por supuesto que ese es el camino. La cuestión, y acá sí difiere un poco de Azabache, yo prefiero no perder el tiempo pidiéndole nada a María Corina, porque eso es lo mismo que pedirle algo a Capriles, es lo mismo que pedirle algo a Guaidó. En vez de andar gastando energía en exigirle a quienes han formado parte de lo mismo, creo que sería mejor buscar en alguna otra parte, no sé dónde puede surgir, pero tratar de buscar alguna salida con cualquiera de estos rostros me parece que es perder el tiempo, y conmigo para eso no cuenten, porque de verdad que ya está bueno de que jueguen tanto con los venezolanos y que justamente les brinden esas esperanzas para que después terminen en un proceso de apatía mucho mayor. Estos picos habría que aprovecharlos, ¿no? Pero bueno, para otro tipo de cosas. No para ir a elecciones, que ya la misma María Corina dijo, en el 2024 te vamos a ganar en las elecciones, Nicolás Maduro. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo en exigirle algo a María Corina cuando ella quiere seguir jugueteando con el sistema del cual ella, por cierto, evidentemente ya está demostrando que forma parte? Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Azabache, a Esteban Hernández y a Leandro Gasco por este espacio venezolano. Yo me despido dándole las gracias también a ustedes. Hasta una próxima oportunidad en este programa de Venezuela Hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.